Bien, a partir de esta noche, todos los viernes vamos a tener una secuencia especialmente dedicada para los padres, para las madres. Entre padres le vamos a denominar y conversar sobre los diferentes problemas que afectan a nuestros hijos, niños y adolescentes, tratando de llenar el vacío de la no existencia de las escuelas de padre, ¿no? Nadie nace aprendiendo a ser padre, así que todos juntos vamos a contribuir a que esto sea mucho mejor. Para este primer programa hemos invitado, y para los siguientes también lo vamos a tener, por cierto, lo vamos a comprometer, a Fran Camargo Rodríguez. Muy buenas noches, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Vamos a rogarte que pongas toda esa experiencia adquirida en el Instituto Pedagógico Superior José Carlos Mariátegui como director académico en esta sección. ¿Qué te parece si comenzamos conversando sobre la orfandad digital? ¿Qué son los huérfanos digitales? Los huérfanos digitales son los niños que no tienen acompañamiento o tutoría dentro de las redes sociales, dentro del internet. Que en ese momento es el mayor sector, digamos, ¿no? Porque muchas veces los padres también o no estamos en el hogar o no estamos en el momento que ellos entran en las redes sociales o no sabemos cómo se manejan. Sí, pues lamentablemente hay una incapacidad y desinformación y falta de comunicación entre el padre y los niños con respecto a las redes sociales, ¿no? Y ahí es donde se generan un conjunto de problemas, de amenazas, que lamentablemente el niño está expuesto. Claro, o sea, hay una ambivalencia, ¿no? Por un lado genera educación, genera información, pero por otro lado genera riesgos que pueden ser terriblemente peligrosos, como cuáles, por ejemplo. Claro, hay bastantes amenazas, pero hemos agrupado las amenazas en tres grandes grupos. En primer lugar está los depredadores del Internet, ¿no? Personas malvadas, que hay desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Por Incluso ejemplo, bandas criminales, ¿no? Tratantes. Hay de todo dentro de los depredadores que hacen daño a los niños jóvenes, ¿no? Que se comunican en forma inocente en un primer momento o tratando de mostrar inocencia y luego hacen las peores degradaciones humanas que se pueda existir, por ¿no? ejemplo, este caso de niñas que hemos visto no hace mucho que son captadas para redes de prostitución, ¿no? O pederastía. Es una de las peores situaciones, ¿no? Que el niño está expuesto y que lamentablemente por una falta de acompañamiento, de tutoría, no la tienen, por eso están en una situación de huérfano, a pesar de que sus padres pueden estar a metros de distancia, pero dentro del internet ellos están en una situación de huérfano. Totalmente solos, desguarnecidos. Sí, exacto. En otra amenaza que tienen son los vicios que se crean en el internet. Los vicios, por ejemplo, los vicios a los videojuegos, los vicios a la pornografía, los vicios digamos, al TikTok, al estar mirando cosas así Claro, ya empiezan a ver graciosas, demasiado, ¿no? ¿no? Ajá, se vuelven adictos a las cosas graciosas o a las cosas muy sangrientas. En fin, hay dentro de la agrupación de las amenazas de vicios hay diferentes vicios, ¿no? Y por último están el grupo de la mala información, ¿no? Esos son los famosos fake news, Fake ¿no? news, claro, la mala información, o sea, Eso no solo afecta a los niños, también a los adultos, a que después lo todo. terminamos repitiendo, ¿no? Pero los niños y los jóvenes son más vulnerables por su situación de que tienen poca madurez, ¿no? O sea, lo creen más. Lo creen más y lamentablemente en base a esas malas noticias, mala información que tienen, están expuestos también a cantidad de riesgos, ¿no? Que producen las otras dos amenazas anteriores. ¿Tú crees, Fran, que la educación virtual, por ejemplo, que obliga a nuestros niños a entrar a las laptops, a los celulares, a las tablets, también tiene parte de responsabilidad en este hecho? Porque, como tú bien decías, si los dejamos descuidados, termina la clase y siguen ellos colgados del internet, ¿no? Claro, el Internet es un canal de comunicación que lamentablemente se usa para bien y para mal, pero más se utiliza para mal. Y en el Internet hay racismo, hay terrorismo, hay degradación, hay mentiras, hay estafas, hay de todo, ¿no? Es como en la misma ciudad. En la misma ciudad hay más cosas malas que buenas. Claro, es un reflejo de nuestro esquema social. Exacto, exacto. Entonces también se tiene que buscar soluciones. ¿Y cuáles soluciones podríamos plantear? Muchas veces los grandes
investigadores nos dan una serie de soluciones, pero que quedan en la teoría nomás. ¿Cómo hacer que estas soluciones pasen a la práctica también? Sí, normalmente las soluciones son que hables más con el niño, ¿no? Que digamos que le limites el tiempo en internet, que lo estés ¿Cuánto es lo observando todo ideal, el por ejemplo, en tiempo. tiempo de internet? Es dependiendo de la edad del niño, no debería ser, debería ser digamos, en partes, ¿no? Ujú. Media hora, también de acuerdo al equipo que tienes. Si es un celular, no podría ser más de media hora porque lastima su Su vista, visión, ¿no? Su claro. visión le puede afectar al punto de que de repente puede ser, vuelve corto de vista y va a tener problemas cuando sea mayor. Entonces no debería ser mayor a media hora, una hora, ¿no? Y no debería ser a 2 o 3 veces máximo, ¿no? Lamentablemente esto no tiene mucha posibilidad de que sea efectivo. O sea, las recomendaciones teóricas no son muy efectivas. Claro, sobre todo considerando que en nuestro país, por ejemplo, papá y mamá generalmente son obligados a trabajar o lo que conversamos en interno, ¿no? Muchos Sí, hogares disgregados, ¿no? claro, los padres a veces por sacrificarse para los que tengan mejores recursos sus hijos, trabajan más tiempo, le dedican más tiempo al trabajo o resolver los problemas también que existen en la sociedad, ¿no? A veces en la familia hay problemas y ellos tienen que resolverlos, ¿no? El papá, el abuelo que está mal de salud, o el tío, cosas así, ¿no? Entonces, lamentablemente, es un problema muy grande la pandemia, ¿no? Que no solamente es una crisis de salud, también es una crisis económica. Entonces, todo esto genera repercusión en el niño y en el adolescente que se siente abandonado y que está abandonado en cierta manera. Entonces, lo que tenemos que trabajar es algo largo. La estrategia para, digamos, superar estas amenazas del huérfano digital, para que el niño no sea un huérfano digital, las estrategias, es una estrategia no rápida, es una estrategia de verdad que se requiere mucha paciencia y dedicación. Ayudaría también, antes que nos enumeres cuáles son los mejores mecanismos para luchar contra esta orfandad digital, ayudaría también que siquiera tengamos conocimientos mínimos, básicos, ¿no? Sobre el manejo de internet y las páginas. Exacto, eso sí, obviamente si mientras más estés capacitado, mientras más el padre se capacita, se informa, aprende de las tecnologías, es mucho mejor. Pero más allá de la No quisiera capacitación que se me escape una tecnológica, pregunta, Fran. sí, ¿Y estos bloqueadores, por ejemplo, de páginas, ayudan? sí, claro, bastante, bastante. Los bloqueadores ayudan mucho, mucho. Lo malo es que a veces el niño sabe desbloquearlo más fácilmente, ¿no? Pero sí es Claro. bueno que tengan bloqueadores, ¿no? Eso es lo más recomendable. El problema está que a veces los mismos niños saben desbloquearlo, porque no es tan difícil desbloquear. Y sobre todo si el padre no tiene mucha tecnología, es muy difícil. Entonces no es una solución práctica. No es una solución efectiva al 100%, ¿no? De acuerdo. La solución que nosotros queremos dar es, por ejemplo, en primer lugar, está buscar ambientes para poder explicar la situación, buscar un ambiente adecuado. O sea, explicar la situación no es suficiente si es que no tienes un ambiente adecuado. O sea, es necesario que el padre entienda que para que el niño aprenda y tengan una mejor comunicación, no tiene que ser en un ambiente de hostilidad ni Ujú. de dejadez. O sea, no puedes hablar con tu hijo cuando tu hijo siente dejadez o hostilidad está ansioso o deprimido, no. O sea, no es cuando llega del trabajo, sino es buscar el espacio ideal, ¿no es cierto? Exacto, buscar un lugar idóneo, en un momento idóneo. Normalmente se les recomienda que sea cuando vayan a comer a un restaurante o Claro. cuando salgan a pasear en un ambiente de tranquilidad, donde lo ves al niño alegre, contento. Ahí le comienzas a leccionar situaciones como, por ejemplo, cuáles son las amenazas, explicarle las amenazas, explicarle qué problemas puede tener en Internet y tratar de preguntarle si ha entendido, Ujú. ¿no? Con sus palabras. Entonces, este es un proceso largo, ¿no? Los neurocientíficos hablan de por lo menos 17 veces de concentración acerca de la explicación de un tema. O sea, no es que yo un día voy, lo llevo a pasear o lo llevo a comer un chifa, un pollo a la brasa
Y una vez y ya está. Y sintonizamos de la mejor manera y ya hemos logrado explicarle qué cosa es los depredadores digitales. Y no, ahí no queda la cosa. Tienen que ser por lo menos 17 veces de explicación solamente de un tema. Entonces es una estrategia larga, pero sí es muy efectiva. O sea, desarrollarse en una estrategia correcta y profunda es lo mejor. Otra. Otra es crearle una cultura de mentoría, ¿no? Crearle una cultura de mentoría, que es O sea, de tener un paradigma. claro, de tener, más que de tener un paradigma, es tener una guía, Ya. ¿no? Una guía, enseñarle, tratar de mostrarle a él, y mejor con el ejemplo, de que una persona tiene que tener siempre personas que lo guíen en los diferentes aspectos de tu vida. Por ejemplo, en el aspecto religioso, a veces tenemos un pastor, un sacerdote o un guía espiritual que nos ayuda a mejorar nuestro aspecto religioso, ¿no? En el aspecto, digamos, laboral, a veces el jefe o un personaje, digamos, una autoridad que esté dentro de tu rubro, te hace entender mejor hacia qué camino de profesional quieres llegar, ¿no? De acuerdo. En el aspecto político, a nivel ideológico, ¿no? En el aspecto, digamos, alimenticio o de salud, teniendo siempre como a un médico, un personal de salud que te va guiando, ¿no? Qué comer, qué no comer, o cómo comportarte en los accidentes que puedas tener, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener guías, mentores. Siempre es bueno tener. Y este es un tema muy grande, ¿no? Y Y justo a eso el iba. niño y el joven deben entender que la mentoría es importante y es necesaria. Entonces, si la mentoría es importante, es necesaria y contribuye en gran parte a solucionar no este, sino muchos problemas, te rogaría, Fran, que el próximo viernes nos acompañes también y hablemos de cómo ser un buen mentor, cuáles son las ventajas de tener un mentor y cómo nosotros podemos llenar ese vacío para nuestros hijos. ¿Te parece? Claro, perfecto, ¿no? Eso sería Entonces nos vemos el bastante próximo bueno. viernes Claro, por la ¿no? noche. Claro. Gracias, bendiciones.